El viaje de la inseguridad a la autodeterminación. Escena 1, la voz de la duda. Siempre me he preguntado de dónde nace la inseguridad que llevo encima. Es una sensación que parece arraigarse en lo más profundo de mi mente, hablándome en susurros insistentes que me hacen creer que no soy suficiente. Me miro al espejo en silencio, y las dudas se vuelven gritos imperceptibles para los demás pero ensordecedores para mí. Es en esos momentos cuando me aferro a la idea de que, tal vez, si evitara tomar decisiones por mi cuenta, otros podrían guiarme hacia la seguridad que tanto anhelo. Pero al mismo tiempo, algo en mi interior me dice que vivir sumiso a mis miedos no puede ser la respuesta. Como si hubiera un leve brillo, una chispa, un deseo de abrir la puerta y dar un paso fuera de este espacio opresivo que yo mismo he ido construyendo con los años. ¿Qué sería de mí si dejara que esa voz interior se apagara por completo, dando paso a la resignación perpetua? Observo el mundo que me rodea y me pregunto si las personas que parecen seguras de sí mismas también sienten esta extraña punzada de duda en momentos de intimidad. ¿Seré el único que experimenta esta contradicción entre querer desaparecer y, al mismo tiempo, anhelar gritar a los cuatro vientos que existo? Me quedo atrapado en mi silencio, anhelando un cambio, una transición que me guíe desde esta inseguridad paralizante hasta la libertad de sentirme dueño de mi propio destino. Me pregunto si algún día seré capaz de enfrentar los retos sin temblar ante los posibles fracasos. O si la inseguridad es un compañero de viaje inamovible. Me pregunto qué fue lo que generó en mí la idea de que no era lo suficientemente bueno para perseguir mis metas. Y me asusta que esas interrogantes se queden sin respuesta, porque la incertidumbre a menudo se traduce en miedo, y el miedo, en inacción. Sin embargo, por más inciertas que sean las respuestas, algo me dice que no puedo quedarme parado para siempre. Aunque mi voz interna dude, tengo que iniciar el camino. Escena 2, el recuerdo de la infancia. Pienso en los primeros recuerdos de mi niñez, un patio de juegos lleno de colores, otros niños corriendo y riendo, y yo, escondido detrás de mi madre, sintiendo que no encajaba, que era demasiado tímido para unirme a la algarabía general. El eco de aquellas risas todavía resuena en mi memoria, al igual que la calidez del sol de la tarde, invitándome a jugar, a explorar. Pero yo me quedaba sentado, observado y replegado. No conocía las palabras para expresar mi temor al rechazo o mi ansiedad frente a lo desconocido. Y así, de a poco, fui acostumbrándome a un lugar desde el que podía ver la felicidad de otros mientras, sin darme cuenta, alimentaba una semilla de inseguridad que empezaba a echar raíces en mi corazón. Con el paso de los años, aprendí que si evitaba probar cosas nuevas, evitaba también la posibilidad de fracasar. Crecí creyendo que no bastaba con ser quien era, que siempre debía demostrar algo, y que, aún así, tal vez no alcanzaría las expectativas de los demás. Me pregunto cómo sería mi vida si en ese entonces alguien me hubiera tomado de la mano y me hubiera susurrado que todos nos sentimos inseguros a veces, que el miedo es una parte normal del proceso de aprender, crecer y descubrir. Imagino un universo alterno en el que pude atreverme a trepar al columpio, rasparme las rodillas y, con todo, reír a carcajadas, orgulloso de mis nuevos raspones que atestiguaban mi valentía de haberlo intentado. Ahora, mientras rememoro esos instantes, no puedo dejar de pensar que existe la posibilidad de sanar. Aunque aquel niño asustado forme parte de mí, también existe el adulto que hoy puede reelegir la manera de enfrentar el mundo. Quizás, después de tanto tiempo, es el momento de dar pasos firmes en vez de retroceder ante la mínima insinuación de dificultad. Escena 3, la primera decisión. A lo largo de mi vida, cada pequeña decisión se convertía en un abismo de incertidumbre. Incluso en asuntos cotidianos, me costaba atreverme a dar mi opinión. ¿Dónde ir a comer? ¿Qué película ver? ¿Cuál sería la mejor ruta para llegar a un sitio? Siempre terminaba cediendo, asumiendo que cualquier elección que hiciera sería cuestionada, o peor aún, juzgada. Recuerdo un día en que decidí romper con esta dinámica aunque fuera en un detalle simple. Era una tarde cualquiera, y surgió la idea de salir con amigos. Como de costumbre, todos esperaban a que yo fuera el neutro en la decisión. Me sentí incómodo, con un nudo en el estómago, pero reuní el coraje suficiente y dije, quiero ir a ese nuevo café que abrió al otro lado de la ciudad. El silencio que siguió a mi frase fue breve, pero para mí pareció una eternidad. Esperaba risas, burlas o que alguien señalara lo absurdo de mi sugerencia. Sin embargo, lo que llegó fue un gesto de aceptación. Me miraron y me contestaron, buena idea, vayamos. Fue tan sencillo como eso.
Esa pequeña victoria quedó guardada en mi memoria como el instante en que entendí que no siempre habría un juicio negativo esperando tras mis iniciativas. No sucedió un milagro instantáneo, no me convertí en alguien seguro de sí de la noche a la mañana, pero fue un punto de inflexión. Una pequeña decisión que me permitió asomarme al otro lado del muro que durante mucho tiempo había levantado en mi interior. Ese día me di cuenta de que a veces somos nosotros mismos quienes construimos nuestra prisión mental. Y entendí que, incluso si alguien no compartía mi punto de vista, eso no significaba que mi opinión fuese inválida. Sentí un ligero temblor en mi pecho, una sensación de libertad que anhelaba volver a experimentar. Fue entonces que comencé a sospechar que había mucho más mundo al otro lado de mis temores. Escena 4. Los mensajes del entorno. En mi búsqueda de seguridad, empecé a darme cuenta de la enorme influencia que tenían las voces externas, las críticas, las miradas, los consejos no solicitados, e incluso los elogios. Me di cuenta de que, durante años, había prestado demasiada atención a las opiniones ajenas, convirtiéndolas en la medida de mi propio valor. Los comentarios de mis profesores, las comparaciones con mis hermanos, las expectativas familiares, todo se acumulaba en mi mente como si fueran verdades absolutas. Casi sin darme cuenta, fui cediendo mi propia voz en favor de la validación externa. Cuando alguien elogiaba mi trabajo, me sentía bien por un instante, pero al menor atisbo de crítica, volvía a sumergirme en la duda. Me enfrenté a la idea de que, si continuaba alimentando el deseo de complacer a todos, nunca llegaría a saber quién era en realidad. Porque, ¿cómo construir una identidad sólida si solo vivimos a partir de lo que otros esperan de nosotros? Sentí la necesidad de aislarme un poco del ruido exterior. No se trataba de volverme indiferente a las palabras de los demás, sino de comprender que mi valor personal no depende únicamente de la aprobación externa. Quería aprender a escuchar con atención, pero sin perderme a mí mismo en ese proceso. Fue un camino complicado. De pronto, temí pasar por arrogante o poco empático. Sin embargo, descubrí que hay un punto intermedio, escuchar con humildad y gratitud, pero al mismo tiempo saber filtrar. Así, poco a poco, empecé a construir mi criterio, a decir sí cuando lo sentía correcto y no cuando, en lo más profundo, mi conciencia me lo dictaba. Escena 5. El primer rechazo. En el trayecto hacia la autodeterminación, enfrenté también el primer gran rechazo que me dolió profundamente. Anhelaba un cierto trabajo que, creía yo, me permitiría destacar y demostrarme que podía triunfar. Me preparé con ahínco, dejé que la ilusión creciera, y puse todas mis energías en que aquello resultara. Sin embargo, la llamada que recibí fue para comunicarme que habían elegido a otra persona. Mi reacción inmediata fue culparme. Los pensamientos negativos afloraron: no eres lo suficientemente bueno, ¿por qué lo intentaste? Te excediste en tus sueños. El golpe a mi ego fue tan fuerte que, por unos días, sentí que había vuelto al punto de partida, a aquella inseguridad que me susurraba que no valía la pena arriesgar. Pero tras la conmoción inicial, descubrí que había algo distinto en mí esta vez. No quise quedarme llorando, no quise hundirme en la autocompasión. Sentí un atisbo de coraje y me pregunté, ¿y si este rechazo no es más que un recordatorio de que mi valor no lo define el resultado de una entrevista? Decidí reflexionar en lo que esa experiencia me había enseñado. Había descubierto habilidades nuevas, y me había forzado a salir de mi zona de confort. Además, observé las áreas en las que podía seguir mejorando. Una especie de energía silenciosa me impulsó a volver a intentarlo en otros lugares, a seguir formándome, a no rendirme en la primera derrota. Comprendí que la seguridad en uno mismo no se fragua en la ausencia de fracasos, sino en la manera en que los afrontamos. Empecé a ver que cada experiencia, incluso las dolorosas, puede ser una pieza fundamental en la construcción de la autoestima. Escena 6. Encuentro con la autocrítica. Un día me vi frente a un espejo que no reflejaba mi imagen física, sino mis pensamientos más profundos y mis críticas más feroces. Era un espejo simbólico, el fruto de un ejercicio de introspección que me propuse hacer. Me senté a solas con un cuaderno y escribí todo lo que me decía cuando algo no salía bien. Fue doloroso. La dureza de mis palabras era aplastante. Me di cuenta de que, si alguien más pronunciara semejantes juicios contra mí, lo consideraría un acto de crueldad. Y, sin embargo, yo mismo lo repetía en mi interior, una y otra vez. Aquella sesión de escritura confrontó mi relación con la autocrítica. No se trataba de suprimirla por completo,
Porque la capacidad de analizar errores y aprender de ellos resulta esencial para el crecimiento. Pero me di cuenta de que la frontera entre la autocrítica constructiva y la destructiva es tenue. Empecé a cambiar mi lenguaje interno. Poco a poco, en vez de llamarme inútil, empecé a decir, hoy no logré el resultado esperado, pero puedo mejorar. Dejé de etiquetarme con adjetivos absolutos y comencé a describir situaciones pasajeras. Ya no era soy un fracasado, sino esto no salió como planeé. Fue un proceso largo. Me costaba detener la catarata de insultos que me dirigía. Sin embargo, cada vez que lograba frenarlos, sentía un alivio y una oleada de esperanza. Era un avance mínimo, pero crucial, en la reconfiguración de mi diálogo interno. Escena 7. El descubrimiento de la voz propia. Cuando empiezas a cuestionar las creencias limitantes que te han acompañado, surge un espacio para algo nuevo. En mi caso, ese algo nuevo fue el asomo de mi voz interior auténtica, más allá del eco de las opiniones ajenas o del bullicio de mis miedos. En los instantes de mayor claridad, me sorprendía experimentando pensamientos que no estaban teñidos por el temor o el deseo de aprobación. Eran ideas genuinas que brotaban desde un lugar profundo de mí mismo. Me asustaba la posibilidad de expresarlas en voz alta, pero al mismo tiempo me entusiasmaba la idea de que esa voz pudiera guiar mis pasos con mayor certeza. Así que empecé a ejercitarla. En conversaciones cotidianas, intentaba hablar con honestidad y sin tanto miedo al que dirán. Con frecuencia, mi corazón palpitaba con fuerza, temiendo una reacción negativa. Pero de manera gradual, fui descubriendo que la mayoría de las personas agradecían mi sinceridad, y que quienes se sentían incómodos con ella tal vez no eran la compañía ideal para mi nueva etapa de vida. La transformación no era inmediata, y aún me acobardaba cuando sentía que un desacuerdo podía generar conflicto. Sin embargo, cada vez que lograba expresar mi propia opinión y sostenerla sin agresividad, sentía que un nuevo cimiento se consolidaba en mi autoconfianza. Era como aprender a tocar un instrumento musical del que desconocía la técnica, pero cuyo sonido ansío escuchar con plenitud. Escena 8. La búsqueda de referentes. En mi afán de crecimiento, me propuse encontrar referentes que hubieran superado sus propias inseguridades. Empecé a leer biografías, a ver entrevistas, a escuchar podcasts de personas que narraban cómo habían sorteado dificultades internas para llegar a su meta. Descubrí que, detrás de cada historia de éxito, existía un ser humano que había luchado contra sus propios miedos. No importa si se trataba de un atleta, un artista, un empresario o un líder social, en todos los casos, vi que la inseguridad había sido un motor que los impulsó a cambiar. Ese hallazgo me resultó liberador. Me di cuenta de que, tal vez, la inseguridad no era una enemiga mortal, sino un desafío que me invitaba a crecer. No se trataba de negar mis temores, sino de aceptarlos y decidir qué hacer con ellos. Podía dejarlos frenarme, o podía utilizarlos como combustible para el avance. Incluso en personas que parecían tan diferentes de mí, encontré fragmentos de historia con los que me identifiqué: la timidez, la soledad, las burlas, el temor al rechazo, las pérdidas significativas. Cada testimonio me demostraba que, si ellos habían podido trascender sus obstáculos, ¿por qué no habría de poder hacerlo yo, a mi manera y con mi propio ritmo? Escena 9. El peso del pasado. Nada define tanto la inseguridad como las marcas que deja el pasado en nuestra psique. Para mí, esos recuerdos eran como piedras atadas a mis tobillos. Veía las oportunidades acercarse, pero me costaba correr para atraparlas. Me decía a mí mismo que, si en otras ocasiones no lo logré, ¿por qué este intento sería diferente? Lidiar con el peso del pasado implicó un ejercicio de perdón. No solo de los demás, sino especialmente de mí mismo. Me di cuenta de que en numerosas ocasiones me había condenado con una dureza implacable por errores que, vistos en retrospectiva, eran parte del aprendizaje natural de la vida. El día en que comprendí la importancia de esa reconciliación interna, experimenté una sensación de ligereza. Comprender que no podía cambiar lo sucedido, pero sí interpretar sus enseñanzas de un modo más benévolo, resultó transformador. Miré hacia atrás y decidí honrar al yo de aquellos tiempos, abrazar sus aciertos y sus tropiezos con compasión, y entender que hice lo mejor que pude con la información y madurez que tenía en ese momento. Con cada paso de autoaceptación, el peso del pasado disminuía. Aún me costaba, de vez en cuando algún recuerdo doloroso se hacía presente. Pero aprendí a responder con un pensamiento distinto: eso ya fue. Lo que realmente importa es lo que elijo hacer hoy.
Escena 10. La elección de un nuevo camino. El momento decisivo llegó cuando entendí que la inseguridad y el deseo de autodeterminación no podían convivir en el mismo espacio sin una confrontación profunda. Era como ver un camino bifurcado ante mis ojos, en un lado, la comodidad de la duda y la inercia, en el otro, el vértigo de arriesgarme a explorar mis propias capacidades. Fue entonces que me atreví a dar un paso firme hacia lo desconocido. Dejé de aferrarme a ciertas estructuras que me protegían pero me asfixiaban a la vez. Fue una decisión difícil, porque el miedo me gritaba con fuerza, ¿y si no sale bien? Sin embargo, había algo aún más aterrador que fracasar, permanecer en el mismo lugar, temiendo toda la vida el cambio. Así que me sumergí en aquello que me apasionaba, pese a no tener la certeza de lograr resultados inmediatos. Aparecieron dudas, por supuesto, pero también una especie de emoción visceral que me recordaba que estaba vivo, que podía disfrutar la aventura de descubrir quién era en realidad si salía de mis barrotes mentales. Cada paso hacia este nuevo camino representaba una apuesta por mí mismo. Comencé a rodearme de gente con visión similar, personas que también se esforzaban por crecer y que entendían que equivocarse forma parte del proceso. En ese ambiente, mi determinación se fortaleció. Ya no me sentía tan solo en la búsqueda de mi propia autonomía. Escena 11. El poder de la autocompasión. En medio de mi travesía, descubrí la autocompasión como una herramienta poderosa. Había escuchado el término antes, pero pensaba que significaba hacerse la víctima o justificarse en todo. Cuán equivocado estaba. Aprendí que la autocompasión consiste en reconocer el dolor, el esfuerzo y la vulnerabilidad, y responder con amabilidad hacia uno mismo. Fue un cambio radical en mi modo de concebir el crecimiento. En lugar de repetirme que debía ser duro conmigo mismo para progresar, entendí que podía motivarme desde el amor propio y no solo desde el reproche. En lugar de fustigarme por no alcanzar una meta, podía preguntarme con ternura qué había pasado, cómo podía mejorar y qué necesitaba para sentirme mejor. La autocompasión también implicaba tomar descansos cuando mi mente o mi cuerpo lo pedían, y dejar de compararme con otros que quizá tenían circunstancias completamente distintas a las mías. Con esta visión, mis logros, por pequeños que fueran, empezaron a saberme más dulces, y mis fracasos, a doler menos y enseñarme más. Aplicar la autocompasión no fue tan fácil como pronunciar la palabra. Requería disciplina y recordatorios constantes, especialmente en los días oscuros. Sin embargo, a medida que la fui practicando, empecé a sentirme más conectado conmigo mismo, como si cuidara de un ser querido que necesitaba mi apoyo y mi comprensión. Escena 12. La prueba del entorno cercano. Mientras mi percepción de mí mismo iba cambiando, no todos a mi alrededor recibieron ese cambio de buena manera. Algunas personas se habían acostumbrado a que yo cediera, a que buscara aprobación, a que no contradijera las opiniones dominantes en el grupo. Para muchos, mi nueva actitud resultaba incómoda o incluso amenazante. Al principio, me dolió sentir que quienes me rodeaban, especialmente aquellos que consideraba amigos, no celebraban mi nueva determinación. Fue ahí cuando comprendí que el crecimiento personal a veces significa perder ciertos vínculos que se forjaron bajo dinámicas que ya no encajan en la versión actual de uno mismo. Surgieron tensiones, conversaciones incómodas y distanciamientos inevitables. Fue una etapa agridulce, porque apreciaba a esas personas, pero también entendía que mi transformación implicaba nuevos límites que no todos estaban dispuestos a respetar. Al mismo tiempo, descubrí nuevas amistades que vibraban con mi búsqueda de autenticidad. Personas que me impulsaban a expresar mis ideas y me retaban a mirar más allá de mis propias fronteras. Así comprendí que, aunque la partida de algunas personas doliera, el camino hacia la autodeterminación me llevaría a relaciones más sanas, basadas en la comprensión y el apoyo mutuo. Escena 13. El reencuentro con la familia. Había pospuesto por mucho tiempo una conversación sincera con mi familia. Me aterraba pensar que mi madre, mi padre o mis hermanos no entendieran mi proceso de cambio y siguieran presionándome con sus expectativas o su manera de ver la vida. Sin embargo, la distancia emocional era cada vez más evidente, y sentí la necesidad de expresarme. Una tarde, reuní el valor suficiente y empecé a hablarles de mi viaje interior, de mi miedo, de mi necesidad de encontrar mi propia voz, de los momentos en que me sentí sofocado por sus críticas o sus consejos bien intencionados pero impositivos. Para mi sorpresa, aunque inicialmente se mostraron confundidos, no tardaron en abrirse a mi perspectiva. Por primera vez, compartí con ellos las grietas de inseguridad que habían nacido desde mi niñez, y cómo ahora intentaba sanarlas.
Fue una conversación larga, cargada de emociones, silencios incómodos y lágrimas contenidas. Pero al final, sentí que habían entendido al menos una parte de mi lucha. Me expresaron su apoyo y, aunque les costaba romper con viejos patrones, prometieron intentarlo. Fue un paso enorme en la reconciliación con mis raíces y en la consolidación de mi identidad. Escena 14. La conexión con el presente. En un mundo tan acelerado, es fácil que la mente divague entre las heridas del pasado y las preocupaciones del futuro. Así era mi vida la mayor parte del tiempo. Pero durante mi proceso de transformación, descubrí la importancia de cultivar la presencia. Empecé a practicar la atención plena en acciones cotidianas, al lavar los platos, al dar una caminata, al escuchar música o incluso al conversar con alguien. En lugar de adelantarme a los posibles problemas o de lamentar errores antiguos, procuraba enfocarme en el momento presente, en la sensación de mi cuerpo, en los sonidos a mi alrededor, en los matices de mis emociones. La inseguridad, entendí, prospera cuando nos quedamos atascados en la nostalgia dolorosa o en la ansiedad por lo que vendrá. Al conectar con el presente, noté cómo disminuía el poder de esas voces agobiantes. Además, aprendí a reconocer mejor mis necesidades y a responder a ellas con eficacia, sin dejarme arrastrar por los pensamientos de inutilidad. No fue un cambio repentino ni permanente. A veces, mi mente volvía a sus viejos hábitos. Pero cada vez que era consciente de ello, me recordaba que tenía una herramienta valiosa, mi propia respiración, mi capacidad de elegir en qué enfocar mi atención y mi decisión de habitar el aquí y ahora. Escena 15. El arte de decir no. Quizás uno de los retos más grandes en mi camino de la inseguridad a la autodeterminación fue aprender a decir no sin culpa. Acostumbrado a complacer a todos, temía que una negativa rompiera la armonía o me convirtiera en alguien egoísta. En lugar de no, prefería sobrecargarme de compromisos, asumir tareas que no me correspondían o aceptar conductas que me dañaban, todo para evitar el conflicto. Pero comprendí que cada vez que no establecía mis límites, alimentaba la idea de que mis necesidades eran menos importantes que las de los demás. Fue un proceso paulatino. Empecé con situaciones pequeñas, como rechazar invitaciones a eventos que no me interesaban o negarme a hacer trabajos adicionales que no me correspondían. Al principio, sentía una punzada de ansiedad al pronunciar la palabra no, pero, con la práctica, descubrí que ese acto de afirmación personal era también un acto de respeto hacia mí mismo y hacia el otro, porque establecía expectativas claras y honestas. Aprendí a distinguir entre una negativa agresiva y una asertiva. No necesitaba ser grosero, podía ser empático y firme a la vez. No, en este momento no puedo ayudarte con eso, pero quizás otra persona sí. No, gracias. Prefiero no asistir a ese evento. Cada vez que lo hacía, sentía que mi espacio personal se limpiaba y mi seguridad interna se fortalecía. Escena 16. La visión de un futuro posible. Con la práctica de estos cambios, la autocompasión, la voz propia, la presencia, el decir no, mi concepción del futuro empezó a ser distinta. Por primera vez, dejé de verlo como un carrusel de riesgos y peligros, y empecé a vislumbrarlo como un campo de posibilidades. Empecé a preguntarme qué deseaba realmente para mi vida, sin la necesidad de pensar en lo que debería hacer según la sociedad o según los cánones familiares. ¿Qué me apasiona? ¿Qué huella quiero dejar? ¿Cómo deseo que mis días transcurran? En este punto del camino, ya no me asustaba tanto no tener respuestas claras. Comprendía que el futuro se construye con cada paso presente, y que la única forma de llegar a mis sueños era, primero, atreverme a soñar sin censura. Me permití escribir lo que deseaba lograr, visualizar escenarios ambiciosos y, lo más importante, trazar planes de acción concretos para acercarme a ellos. Noté que mi motivación crecía a medida que mi visión de un futuro posible se hacía más nítida. Sí, quedaba mucho por recorrer, pero ya no era víctima de la parálisis. Encontraba en mí los recursos para seguir avanzando, y entendía que, incluso si las cosas no salían como esperaba, el intento valía la pena. Escena 17. El sabor del logro. Con el correr del tiempo, empecé a ver los frutos de mi esfuerzo. Logré ciertos objetivos que antes hubiera descartado por considerarlos imposibles o inalcanzables. Conseguí un nuevo trabajo que encajaba con mis aspiraciones y donde se valoraba mi perspectiva. Cultivé relaciones más saludables y honestas, en las que mi voz era escuchada. No todo era perfecto, incluso en medio de los logros, de vez en cuando emergía la duda,
recordándome que el camino de la seguridad en uno mismo no es lineal ni definitivo. Pero cada conquista, por pequeña que fuera, me impulsaba a seguir. Saborear esos logros me enseñó que la vida no está hecha solo de metas finales, sino del disfrute de cada paso intermedio. Y comprendí algo fundamental: los avances en el terreno de la autodeterminación no tienen que ser gigantes para ser valiosos. A veces, un pequeño acto de valentía o una situación en la que nos mantuvimos fieles a nuestros principios es suficiente para reforzar la confianza y darnos combustible para la siguiente aventura. Escena 18. El refugio interior. A medida que crecía mi amor propio, fui descubriendo que no necesitaba un lugar físico para sentirme seguro. El verdadero refugio estaba en mi interior, en la convicción de que, pase lo que pase, soy mi propio sostén. Este hallazgo no se dio de un día para otro. Fue el resultado de muchas conversaciones internas, de resolver conflictos pendientes, de aceptar mis luces y mis sombras. Pero cuando entendí que mi hogar más importante era mi conciencia, experimenté un alivio indescriptible. Ahora, cuando el mundo exterior parecía caótico o amenazante, recordaba que mi centro estaba dentro de mí. Podía enfrentar cualquier circunstancia con mayor serenidad, porque aprendí a confiar en mi capacidad de respuesta. Y si en algún momento flaqueaba, sabía que podía reconectar con esa fortaleza interna a través de la respiración, la reflexión y la honestidad conmigo mismo. Era como llevar un amuleto invisible que me recordaba mi propio valor, sin importar las circunstancias externas. Este refugio interior no era una forma de aislarme de la realidad, sino de confrontarla con más entereza, sabiendo que mi valía no dependía de lo que ocurría fuera. Escena 19. Las voces de los demás. No todo se volvió color de rosa. Aún me encontraba con personas críticas, con escenarios que ponían a prueba mi seguridad, con situaciones en las que no me sentía tan valiente. La diferencia era que ya no veía esas dificultades como un veredicto sobre mi valor personal, sino como oportunidades para afianzar mis convicciones o para crecer. A veces, volvía a suceder que alguien me señalaba con dureza mis errores. Ante esa situación, en lugar de hundirme, aprendí a analizar lo que decían. ¿Había algo de cierto? ¿Podía utilizar esa crítica para mejorar? ¿O era simplemente una proyección de sus propias inseguridades? Desarrollar esta perspectiva me permitió relacionarme mejor con el mundo. Entendí que nunca estaría libre de juicios ajenos, pero sí podía elegir cómo interpretarlos y cuánto peso otorgarles. De igual manera, seguía siendo receptivo a consejos valiosos, a sugerencias constructivas, sabiendo que escuchar a los demás no implicaba renunciar a mi autoridad interna. Escena 20. El límite de la zona de confort. Llegó un punto en que mi zona de confort, aunque se había ampliado, volvía a sentirse como una burbuja protectora. Comprendí que la autodeterminación no solo se conquista una vez, sino que es un proceso continuo. Cada vez que alcanzamos cierta estabilidad, la vida nos plantea un nuevo desafío, un nuevo límite que, si lo traspasamos, nos hace crecer. Decidí, entonces, mantenerme en movimiento. Me planteé retos personales, aprender nuevas habilidades, emprender proyectos, aventurarme en escenarios que me producían vértigo. Fue así como descubrí que la auténtica seguridad no proviene de quedarnos donde todo es familiar, sino de nuestra capacidad de adaptarnos a lo desconocido. En este proceso, entendí que el concepto de fracaso cambia radicalmente cuando lo vemos como un intento y no como un resultado definitivo. Cada vez que me atrevía a salir de mi burbuja, incluso si tropezaba, me llevaba un aprendizaje valioso, un matiz que fortalecía mi amor propio y mi independencia de criterio. Escena 21. La alianza entre mente y cuerpo. Mientras trabajaba en mi diálogo interno y en mi relación con el entorno, noté que también necesitaba cuidar mi cuerpo. Empecé a prestar atención a mis posturas, a mis tensiones musculares, a mi respiración. Descubrí que muchas veces el estrés y la inseguridad se reflejaban en dolores de espalda, en rigidez de cuello o en nudos en el estómago. Así que me animé a realizar actividades que me ayudaran a alinear la mente y el cuerpo: yoga, caminatas al aire libre, ejercicios de estiramiento, momentos de relajación consciente. Al principio, me sentía extraño, fuera de mi elemento, pero poco a poco comprendí que mi cuerpo también merecía mi cuidado y mi respeto. Noté que, cuando mi cuerpo se sentía bien, mi mente estaba más dispuesta a soltar la negatividad. Y viceversa, cuando mi mente se encontraba en paz, mi cuerpo parecía aligerarse. Fue un descubrimiento que me llevó a entender que no somos seres fragmentados, sino un todo integral donde cada parte influye en la otra.
Escena 22. La inspiración de los viajes. En mi búsqueda de crecimiento, encontré que viajar, incluso a lugares cercanos, me ofrecía perspectivas enriquecedoras. En cada nuevo sitio, enfrentaba el desafío de moverme fuera de mi entorno habitual, de comunicarme con personas desconocidas y de adaptarme a costumbres distintas. Cada viaje, por corto que fuera, se convertía en un espejo para mi propia transformación. Experimentaba una mezcla de nervios y entusiasmo, y me descubría resolviendo pequeños contratiempos, perderme en una calle desconocida, intentar un idioma nuevo, probar comidas que nunca había visto. Todo eso me retaba a salir de mi concha y a confiar más en mí. A medida que exploraba lugares diferentes, también comprendía cuán diversos podían ser los estilos de vida, las prioridades y las maneras de relacionarse de la gente. Esto me ayudaba a relativizar muchos de mis miedos, dándome cuenta de que no hay una sola forma correcta de vivir, y por ende, mi camino personal era tan válido como el de cualquier otra persona. Escena 23. El arte de pedir ayuda. Una de las mayores lecciones de mi trayecto fue comprender que buscar la autodeterminación no significa caminar solo. Luché con la idea de pedir ayuda, porque en mi mente se confundía con la dependencia o con admitir debilidad. Sin embargo, descubrí que pedir apoyo puede ser un acto valiente y una muestra de humildad. En momentos de crisis o de grandes decisiones, aprendí a acudir a personas de confianza, un amigo, un mentor, un terapeuta. Conversar con ellos me permitía ver problemas desde otro ángulo, recibir retroalimentación sincera y, sobre todo, sentir que no tenía que cargar con todo el peso del mundo sobre mis hombros. Pedir ayuda no restaba valor a mi independencia. Al contrario, me recordaba que la determinación también consiste en forjar alianzas, en reconocer mis límites y en encontrar la fuerza en la colaboración. Tenía derecho a buscar guía, así como los demás tenían derecho a ayudarme, siempre con respeto mutuo. Escena 24. La prueba de la crisis personal. Justo cuando pensaba que mi camino hacia la autodeterminación marchaba viento en popa, enfrenté una crisis personal imprevista. Un problema familiar se desató y me encontraba al borde de perder la calma, dudando de nuevo de mis capacidades. Fue un momento oscuro, sentía la angustia creciente, el pensamiento catastrófico, la tentación de volver a esconderme en mi vieja armadura de inseguridad. La situación me desestabilizó, y por unos días, dejé que la desesperanza me inundara. No obstante, algo había cambiado en mí. Recordé mis recursos internos, mi capacidad de razonamiento, la red de apoyo que había tejido, las herramientas de autocompasión y presencia que tanto me habían costado cultivar. Poco a poco, empecé a enfrentar la crisis, paso a paso, con resiliencia. Si bien el problema no se resolvió de la noche a la mañana, me di cuenta de que mi postura ante él ya no era la misma. Había aprendido a tomar las riendas, a buscar soluciones, a comunicar mis necesidades y a tener paciencia. Entendí que la autodeterminación no es la ausencia de problemas, sino la actitud con la que los afrontamos. Escena 25. La reflexión sobre el propósito. Sumergirme en estos altibajos me llevó a reflexionar sobre lo que realmente da sentido a mi vida. En medio de la adversidad, la pregunta resonaba: ¿para qué estoy aquí? Poco a poco, aclaré mi propia versión de la respuesta. Descubrí que mi propósito no estaba vinculado únicamente a una profesión o a un rol social, sino a una manera de estar en el mundo. Quiero ser alguien que crezca y que también contribuya a que otros crezcan, alguien que viva con autenticidad, que no se rinda ante las dificultades y que disfrute del camino con sus luces y sus sombras. Cada día, al despertar, me recordaba que podía inyectar un poco de mi propósito en cada actividad que hiciera, desde una tarea doméstica hasta un gran proyecto, pasando por una conversación casual o un mensaje de aliento a un conocido que lo necesitara. Entendí que la dimensión de lo que hacemos no siempre se mide en magnitud, sino en la sinceridad y el amor con que lo realizamos. Escena 26. La reconciliación con el espejo. Volví a mirarme al espejo, ese que en mis primeros recuerdos me mostraba a alguien lleno de inseguridades y miedos. Noté que algo en mi mirada había cambiado, una mezcla de determinación y ternura hacia mí mismo. Me hablé en voz alta, como si me presentara nuevamente. Eres quien eres, con tus fortalezas y tus defectos, y está bien. Sentí un alivio al pronunciar esas palabras. Ya no necesitaba la aprobación de ese reflejo, sino que lo reconocía como parte de mi identidad. Es extraño cómo, a veces, nos evitamos incluso en lo más simple, un vistazo al espejo, un par de minutos de silencio para oír nuestro interior, una caricia a nuestra propia piel.
Pero cuando nos atrevemos a mirarnos con honestidad, surge una comprensión profunda que puede resultar liberadora. Escena 27. La libertad de volar. Fue en una tarde soleada, caminando por un parque, cuando noté que ya no me sentía tan pesado. Recordé aquella imagen de mi infancia en la que me aferraba a mi madre por miedo a interactuar con los demás. Pensé en cuántas capas de inseguridad había despojado desde entonces. Se me dibujó una sonrisa involuntaria. ¿Estaba curado para siempre? No lo creo. Seguramente la inseguridad volvería a asomarse, porque es parte de la experiencia humana. Pero en ese instante, la idea no me atemorizaba. Sabía que tenía las herramientas para gestionarla, para darle un espacio sin permitirle tomar el control de mi vida. La libertad que sentí no era una fantasía, era la realidad de entender que mi valor no dependía de los logros externos ni de las opiniones de los demás, sino del simple hecho de existir y de decidir. Y en ese acto de reconocer mi libertad, sentí que por fin podía volar sin cadenas, con la responsabilidad y el gozo de quien se sabe dueño de sus pasos. Escena 28. El encuentro con otras historias. A medida que comencé a compartir mi experiencia con otras personas, descubrí que muchos tenían historias paralelas de duda y crecimiento. Al narrar mi propia odisea, vi reflejado en sus ojos el alivio de quien se sabe acompañado en sus batallas internas. Empezamos a crear redes de apoyo, conversaciones significativas, espacios donde cada uno podía expresarse sin temor a ser juzgado. Cada historia era única, pero todas coincidían en la necesidad de reconectar con la propia autenticidad y el derecho a equivocarse. En esos encuentros, aprendí una lección valiosa: la vulnerabilidad genuina puede unir a las personas de formas profundas. Ver cómo otros avanzaban en su proceso me inspiraba, y saber que mi historia podía contribuir a su motivación me daba una sensación de gratitud y propósito. Escena 29. La sabiduría de la paciencia. El trayecto hacia la autodeterminación también me enseñó la importancia de la paciencia. En una cultura que promueve la inmediatez, me costaba tolerar la lentitud de mi progreso. Me frustraba recaer en viejos patrones, comportarme con inseguridad cuando ya creía superado ese estado. Pero aprendí a ser paciente conmigo mismo. Acepté que el desarrollo personal no es un sprint, sino un maratón lleno de tropiezos y aprendizajes. Esa paciencia se tradujo en calma, en la capacidad de ver cada retroceso como una oportunidad de revisar mi proceso, en lugar de un castigo. Noté que, a veces, en los periodos en que aparentemente no avanzaba, se estaba gestando un cambio interno más profundo. Y que cada persona tiene su propio ritmo, por lo que compararme con otros no solo era injusto, sino contraproducente. Escena 30. La celebración de la autenticidad. Con el tiempo, empecé a comprender la belleza de la autenticidad en los demás. Era más sensible a quienes mostraban sus vulnerabilidades, a quienes reían con libertad, a quienes vivían conforme a sus valores, incluso si estos no eran los más populares. Y celebraba esa autenticidad, porque reconocía el coraje que implica vivir sin máscaras. La gente auténtica, al final, me inspiraba más que aquella que fingía tenerlo todo bajo control. Y así, en un acto de coherencia, me animé a ser más transparente, a compartir mis dudas y mis conquistas con menos filtros. La respuesta que recibí fue, en su mayoría, de aceptación y cariño, y las críticas que surgían ya no perforaban mi esencia como antes. Comprendí que la autenticidad no consiste en exhibirlo todo sin discernimiento, sino en alinear nuestras acciones con nuestros pensamientos y sentimientos de la forma más honesta posible. Esa coherencia interna resultó ser la base de mi nueva seguridad en mí mismo. Escena 31. El recuento de un viaje interior. Al mirar atrás, veo un camino amplio, lleno de bifurcaciones, de caídas, de momentos de euforia, de encuentros y despedidas. La inseguridad sigue siendo una parte de mi historia, un motor que me impulsó a buscar algo más, a no conformarme con vivir atado a miedos ancestrales. La autodeterminación que hoy experimento no es una meta final, sino un estado que cada día elijo alimentar. Sé que aún habrá días grises, pero también sé que tengo la capacidad de enfrentar lo que venga con una mente y un corazón más abiertos. Es un viaje que no acaba, y cada etapa me revela nuevas facetas de mi ser, nuevas oportunidades de crecimiento. Ya no le tengo miedo a la transformación, pues entendí que lo único permanente es el cambio. Y en ese dinamismo, encuentro la semilla de la esperanza. Escena 32. La visión compartida. En este punto, me gusta imaginar cómo sería el mundo si cada persona pudiera transitar del miedo y la inseguridad a una versión más libre de sí misma.
No hablo de un idealismo ingenuo, sino de un deseo de que todos seamos capaces de ver que tenemos derecho a vivir en paz con quienes somos. Visualizo un espacio donde la competitividad ceda paso a la colaboración, donde las diferencias se valoren como riqueza, y donde la duda no paralice, sino que invite a la reflexión. Un lugar donde la incertidumbre no sea sinónimo de terror, sino de curiosidad ante lo que desconocemos. Aunque suene utópico, creo que cada paso individual hacia la autodeterminación se convierte en una semilla plantada en la conciencia colectiva. Y que, tal vez, con el tiempo, germinen campos enteros de empatía y coraje. Escena 33, el cierre de un capítulo, la apertura de otro. Ahora que concluyo este recuento, me doy cuenta de que el verdadero cierre no es el final de la inseguridad, sino el principio de una relación distinta con ella. La inseguridad existirá, pero ya no dictará mis pasos. Seré consciente de ella, la observaré, y cuando aparezca con más fuerza, sabré que es mi oportunidad de seguir trabajando en mí. Me quedo con la certeza de que cada uno de nosotros tiene el poder de redefinir su historia, de encontrar en su interior esa llama que, por más tenue que parezca, sigue encendida. Y con la convicción de que el viaje de la inseguridad a la autodeterminación vale cada paso, cada tropiezo y cada triunfo, porque, en última instancia, se traduce en la libertad de ser quien realmente somos. Así, doy por terminada esta etapa, con el corazón agradecido por todo lo vivido y con los brazos abiertos a lo que vendrá. He descubierto que mi vida es un continuo renacer, y que cada día se presenta como una oportunidad de desplegar mis alas hacia la plenitud.